para respetar el horario. Hola a Hoy todos. hicimos un montón de recordatorios, como disco rayado ahí invitando, pero así a veces entre todas las cosas uno se le olvida, así que es bueno recordar. Bienvenido Luis. Bueno, bienvenido a todas y todos eh, a esta charla que va a dictar nuestra colega Catherine González de las seccionales de manejo, esto en el marco del programa Compartiendo Nuestro Conocimiento. Esta charla tiene un carácter institucional, por lo cual estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube IFOP TV, ¿ya? De ahí les vamos a recordar de todas formas por el chat, de ahí nos podrá recordar el canal de YouTube, el link para quienes quieran acceder, y mencionar algunos puntos importantes. La charla de hoy va a partir la Catherine, la va a desarrollar y al final o sea, quienes vayan teniendo preguntas las van escribiendo en el chat para que Lía vaya tomando nota y Lía Subicueta, que es alumna en práctica, que está trabajando con nosotros en recursos humanos, ella va a tomar nota de todas las preguntas y las va a hacer al final para que Katina pueda contestarlas y ahí se pueda ir dando el diálogo, ¿sí? Para quienes nos estén viendo a través de nuestro canal de YouTube IFOP TV, quienes tengan preguntas relacionadas, por favor escribirlas a lia.subicueta@ifop.cl. L y letra A, punto, Subicueta es con Z, con letra V, ¿no es cierto? Subicueta es con, no, es con B. Ya, con B o B larga, como se dice también aquí. Subicueta@ifop.cl. ¿Ya? Y ahí Lía las toma notas, las incorpora al pool de preguntas y se realizan al final. Así que lo último, decirle que puedan tener sus micrófonos apagados durante la presentación y eventualmente para interactuar al final en la sección de preguntas. Yo voy a estar durante toda la charla, así que vamos a estar muy atentos ahí con Lía, trabajando para poder brindar la mejor experiencia posible. Muchas gracias a Catherine por su disponibilidad, por su disposición y su profesionalismo para esta charla. Así que, Catherine, bienvenida y te damos el pase para que tú puedas comenzar con tu exposición. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Se ve mi presentación, ¿cierto? Sí, se ve súper en modo presentación, así que todo. Ya, excelente. Bueno, yo hoy día les voy a hablar de conectividad larval de especies bentónicas y particularmente de la contribución de las áreas de manejo al cumplimiento de metas globales de conservación marina. Llamamos de forma resumida la charla conectividad larval entre áreas de manejo, que es lo que hemos estado mirando en la sección áreas de manejo. Sin embargo, creo que es relevante mirar cómo esto influye en los compromisos que tiene Chile con Naciones Unidas y con el mundo en general para avanzar en la sustentabilidad de los océanos. ¿Ya? Por eso, al iniciar, tengo de fondo el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica y las metas de Aichi, que tenía metas muy importantes a cumplir el 2020, muchas de ellas pendientes todavía, y los objetivos del desarrollo sostenible, que es la ruta en la que deberíamos navegar de aquí al 2030 a nivel de metas globales de desarrollo. ¿Ya? Quiero partir dando las gracias a todos los que están presentes por asistir y también a quienes han colaborado con este trabajo. Esta presentación la armamos principalmente con Álvaro Wilson en las seccionales de manejo, pero es un trabajo que venimos haciendo con colegas de la Estación Costera de Investigaciones Marinas de las Cruces, la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, principalmente Miriam Fernández, Silvan Follerón, también con colaboración del Instituto Mediterráneo de Estudio Avanzado en Ecología, donde está Andrea Ospina, quien ha colaborado enormemente con nosotros, y el trabajo que han realizado los asesores de 3SE, así como estudiantes de pregrado, como Daniela Contardo de la Universidad de Valparaíso, que nos ha ayudado a ir armando esta línea de trabajo. Y por supuesto, quiero partir agradeciendo la disponibilidad de muchos colegas que han estado dispuestos a reunirse con nosotros en forma presencial antes de la pandemia y, bueno, a través de diversas conversaciones que hemos ido teniendo para ir ahondando en la vida de las larvas de las especies bentónicas. ¿Ya? Para hacernos una idea, al año 2008 ya contábamos con 5.440 especies de invertebrados bentónicos de vida libre en nuestro país. Los grupos más dominantes de estos invertebrados son poliquetos, moluscos y crustáceos.
En moluscos estamos hablando de 973 especies, crustáceos 1220, y de ellos hay diversos grupos donde varias especies son recursos y de los que sostienen pesquerías, ¿ya? Estas son algunas de las especies de recursos bentónicos que explotamos de forma pesquera, tanto en áreas de manejo como en otras formas de hacer pesquerías, ¿ya? Sin embargo, habitualmente vemos estas especies como bentónicas, de hecho, bento significa que viven pegados al fondo, pero hay una etapa importante en su vida que ocurre en el ambiente pelágico, en la columna de agua. Estas son fotografías de Brian Bullard tomadas en la estación costera de Las Cruces, y lo que ustedes ven ahí son reclutas recién asentados de una jaiba, un cangrejo ermitaño, algunos choritos, y la escala, para que se fijen, en general es de una micra, o sea, de 1000 micras, perdón, que es 0,1 centímetro, ¿ya? Este es el tamaño que tienen los invertebrados bentónicos cuando llegan a reclutar, o sea, cuando llegan al bentos, que es como donde en general conocemos su vida, pero hay formas de vida previas, o sea, los bebés de las especies bentónicas son aún más chiquititos que esto que vemos y están en muchas especies gran parte del tiempo en la columna de agua. Escucho un retorno, se escucha una voz atrás, no sé quién tiene abierto. Bueno, entonces, como les decía, muchas de las especies bentónicas tienen fases larvales, estadios de su vida que pasan en el mar. Algunas especies como las lapas, los erizos, los choritos, desovan en la columna de agua, eso significa que los gametos femeninos y masculinos se encuentran en la columna de agua y ahí se forman los embriones que van pasando por distintos estadios de desarrollo, algunos más cortos, como las lapas, que están 6, 8 días en el agua, otros más extensos, como los erizos, 30 días. Y en algunos casos, estos estadios pueden ser aún más complejos, como en el caso de los gastrópodos murícidos, como el loco, y otros gastrópodos de este tipo, en que parte de la vida larval ocurre en cápsulas, como las que ustedes ven en este esquema después del adulto, acá. Ahí ocurren varios estadios de desarrollo, en algunos casos pueden ser de un mes o más, y luego hay larvas de vida libre que están en distintos lugares de la columna de agua. Esta es una fotografía también tomada por Brian Bullard, donde muestra estas cápsulas, donde aquí se desarrollan larvas de loco, se ha descrito de 2000 a 10.000 larvas dentro de una cápsula, pero luego estas cápsulas se abren y las larvas eclosionan y pasan parte de su vida en la columna de agua. Y esto no es exclusivo de los invertebrados marinos, también las algas tienen estadios que se pueden considerar propágulos que dispersan. Muchas especies de alga tienen zoosporas que son móviles, sin embargo en la mayoría de ellas estas zoosporas están muy poco tiempo en el agua, del orden de 2 horas, por ejemplo. Entonces, en general, la capacidad de dispersión es menos que especies de invertebrados que pueden tener 60, 90 días en el agua, ¿ya? Sin embargo, algunas de estas especies, como Durbilea o Macrocystis, tienen estructuras flotantes que hacen que las mismas frondas se puedan dispersar y llegar a lugares lejanos, ¿ya? Entonces, volvemos a lo que son las áreas de manejo y extracción de recursos bentónicos. Estas son zonas delimitadas destinadas al Servicio Nacional de Pesca que se entregan en convenio de uso a una organización de pescadores artesanales para que en ellas se implemente un plan de manejo y explotación de recursos bentónicos. Entonces, en el espacio geográfico, nosotros generamos un polígono, que están representados acá por estas líneas, como el área de manejo de Matanza Sector B, o Matanza Sector C, o Matanza A, La Boca, etc. Así, en distintos lugares de la costa de Chile, encontramos sectores de la costa que están destinados al manejo de recursos bentónicos. Y estas áreas son fijas en el espacio, sin embargo, los organismos que habitan allí son sésiles en algunos casos, como los cirripedios, como las algas, o semimóviles, como, no sé, muchos organismos que logran moverse, locos, erizos se mueven, pero menos que los peces pensamos en general, ¿cierto? Sin embargo, queremos tener en cuenta que para estas especies hay un estadio en su desarrollo que en general no estamos mirando y que son estas fases larvales. Además, estas áreas no solo tienen en ellas las especies principales que nosotros queremos explotar a través de las pesquerías y de las cuales las comunidades alcanzan
bienestar, sino que también hay una red de relaciones con muchas otras especies que tal vez no son sujetos de pesca, pero sí son parte del ecosistema que sostiene la pesca, ¿ya? En esta gráfica del trabajo de Pérez Matut y colaboradores del año 2017, se muestra para los arrecifes rocosos de Chile Central cómo sería una trama trófica, donde aparecen algunos mamíferos y peces en naranjo, como el chungungo, nutria felina, y otros peces que están interrelacionados con especies tanto de peces de roca, en azul en este gráfico, como invertebrados, en rojo. Entonces, y bueno, y en verde abajo aparecen las especies que serían productores basales, que pueden ser grandes algas, como los güiros que conocemos, como también microalgas. Entonces, lo que ocurre en los sistemas donde encontramos las áreas de manejo y las pesquerías bentónicas en general, ocurre en una entramada red de conexiones entre múltiples especies. Ahora, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es lo que conocemos como la FAO, su núcleo de capacitación en políticas públicas ha destacado las áreas de manejo por ser un caso exitoso de manejo pesquero, y ellos destacan, haciendo una revisión de diversos trabajos, que el hecho de establecer áreas de manejo ha implicado que la captura por unidad de esfuerzo del loco aumentó, que el esfuerzo pesquero disminuyó en las áreas de manejo en relación a las áreas de libre acceso, que las tallas individuales extraídas se han mantenido estables en el tiempo, que el precio unitario pagado por el producto se ha incrementado significativamente, que la riqueza de especies, biomasa y densidad de macroinvertebrados y peces, no siendo incluso las especies principales de las áreas de manejo, han sido mayores en las áreas de manejo que en áreas libres, y que este sistema de establecer áreas de manejo ha generado incentivos para la acción colectiva, generando ideas de negocio y colaboración, y dado que los derechos de uso se otorgan a la asociación y no a pescadores individuales, estas áreas promueven incentivos para cooperar en lugar de confrontar a los pescadores. Sin embargo, la FAO destaca que un desafío para las áreas de manejo es avanzar a un manejo integral costero, identificando las escalas espaciales de las poblaciones. Entonces, cuando pensamos en conectividad larval de especies bentónicas, estamos pensando en identificar cuáles son las relaciones entre unidades discretas en el espacio, que pueden estar muy lejos, a cientos de kilómetros, o pueden estar tal vez colindantes. Y creemos que en esto es importante mirar las características de las especies que forman parte de estas áreas, donde la diversidad de potencial para dispersar es enorme, desde algunas horas en algas o en larvas de invertebrados que tienen baja dispersión, como piure, como la ostra chilena, como el caracol tumulco, a larvas que pueden estar varios días en el agua, como en el caso de las lapas, y semanas e incluso meses si vamos mirando otras especies. Entonces, para aproximarnos a entender esta conectividad, podemos usar como proxy la distancia entre el sitio de desove y el sitio de asentamiento. Y este es un esquema que representa una larva del loco haciendo un recorrido en la columna de agua. A eso vamos a llamar transporte larval. En cambio, si relacionamos el lugar de desove con el lugar de llegada, vamos a hablar de dispersión larval. Y cuando tomamos en cuenta lo que ocurre en la vida de los individuos, o sea, ya los individuos llegan a un lugar, se asientan, reclutan y finalmente se hacen parte de la población, hablamos de conectividad poblacional o conectividad reproductiva, ¿ya? Sin embargo, podemos relacionar los sitios desde donde se dispersan hasta donde llegan las larvas como conectividad larval. Y hoy día contamos con herramientas para relacionar esa conectividad larval, esos flujos de larvas entre lugares, entre distintos lugares de la costa. Este es un trabajo publicado por el grupo de Andrés Ospina y colaboradores el 2020, y lo que hace es presentar las relaciones entre sitios a través de medir cuán fuerte es esta conectividad larval entre lugares, haciendo uso de un parámetro que es la centralidad de intermediación y que permite medir la fuerza entre dos sitios de las relaciones de transporte larval como si fuesen un puente entre sitios. Entonces, cuando hablamos de conectividad, vamos a estar pensando en sitios que están separados, como puede ser el hábitat de estos invertebrados. Si pensamos en un ambiente rocoso, por ejemplo, este puede estar interceptado por espalayas de arena, lo que hace que el espacio esté separado, o también de un espacio que es un hábitat que es continuo,
pero que tiene, por ejemplo, distintos administradores a lo largo de la costa. Entonces queremos entender si estos lugares están aislados entre sí, cada uno es independiente, o si hay relaciones que hacen que se conecten, por ejemplo, a través de dispersión larval, ¿ya? ¿Y por qué nos interesa esto? Porque la conectividad permite el intercambio de genes y organismos en diferentes estados de desarrollo, promoviendo la persistencia y la recuperación de las poblaciones que están geográficamente separadas, que se vinculan por el océano. Entonces, cuando hablemos de conectividad, en general estamos hablando de intercambio de individuos entre sus poblaciones que están geográficamente separadas. Y vamos a poder distinguir a poblaciones aisladas y poblaciones conectadas. Y esto puede ser en el mismo espacio geográfico. Nosotros podemos tener áreas que mirando un recurso se presenten como poblaciones aisladas, como podría ser el caso de las algas o el piure, dependiendo del lugar, mientras en los mismos sitios otras especies se van a comportar como poblaciones conectadas, como podría ser el loco, el erizo u otros, con mayor potencial de dispersión, ¿ya? Entonces, cuando miramos ahora el espacio, con estas conexiones a través de dispersión larval, vemos que se puede producir una dinámica de fuente y sumidero, donde algunos sitios, como el que destaco acá en color morado, van a aportar más larvas al resto de los lugares que otros sitios. Y dada esa condición, que aporta más larvas a otros sitios, entonces podría ser más relevante para la sostenibilidad de la región, de la población, ¿ya? Entonces acá quiero hacer una distinción entre hablar de sitios fuente y sumidero versus hablar de sitios de origen y sitios de destino. En general, todos los lugares donde hayan individuos pueden ser sitios de origen y sitios de destino a la vez, pero vamos a hablar de sitios fuente, aquellos que aportan la mayor cantidad de larvas a el pool regional. ¿Ya? Entonces, para avanzar en conectividad, una aproximación es mirar la dispersión larval, que nos entrega la dispersión larval como un potencial para dispersar y conectar espacios geográficos unos con otros, ¿ya? En un trabajo del año 2018 se generó una evaluación de los parámetros biológicos y espaciales que determinaban la distancia que podían recorrer las larvas de especies bentónicas a lo largo de la costa. Y acá se identificaron 3 componentes. Esto es el gráfico que les muestro acá abajo a la izquierda, dice distancia entre sitios de liberación y sitios de reclutamiento, o sitios de llegada. Entonces, lo que observaron estos investigadores es que, en general, la distancia potencial aumenta cuando aumenta el tiempo que las larvas están en la columna de agua. Entonces vemos en el eje X la duración de la larva pelágica, y vemos que de 10 días hasta 90 días, a medida que más tiempo están las larvas en el agua, más lejos podrían llegar. Sin embargo, eso no es lo único que influye, también influyó la conducta de la larva. Acá ustedes ven 2 líneas, celeste y rosada, y sobre todo en aquellas larvas que están más tiempo en el agua, influye esta condición que corresponde a si las larvas son pasivas, o sea, están a la deriva de las corrientes, o si tienen migración vertical diurna, ¿ya? Pudiendo entonces ser aún mayor la dispersión de larvas con alto tiempo de vida en el mar que tienen dispersión vertical, que tienen migración vertical. Y otro aspecto relevante de cuánto dispersan es en qué estación del año dispersan, ¿ya? Entonces, nosotros hicimos un reanálisis de estos datos, pero ahora mirando la variabilidad geográfica, y observamos, lo que tienen a la derecha es un gráfico para mostrar nuevamente la dispersión, pero ahora viendo en cada una de las celdas costeras de este modelo, que eran 405, si es que variaba la distancia de dispersión. Y lo mostramos acá, mostramos esta varianza, es la mediana, cada cuadrito es la mediana de una celda para la distancia recorrida por las larvas de 90 días, que están en naranjo, y 5 días, que están en celeste. Entonces, vemos que primero se confirma de que a mayor tiempo en el agua, más potencial de dispersión, pero esto no es igual a lo largo de toda la costa. Y para una misma especie, en el mismo modelo, vemos que hay lugares donde esta distancia podía ser del orden de 250 kilómetros, 200 kilómetros, la mediana de la dispersión de las larvas liberadas en cada celda, mientras que en otros lugares esto no superaba los 50 kilómetros. Ya, ¿y por qué queremos entender cuán lejos van las larvas? Y esto es que cuando tenemos un set de parches de hábitat o de áreas de administración pesquera,
entender la escala de esta dispersión va a influir, o sea, nos va a ayudar a entender cómo se organiza esta población. Si, por ejemplo, tenemos una dispersión de gran escala, como lo que vemos en el gráfico de arriba, en la figura de arriba, es muy probable que en realidad lo que tengamos es que la población es magnífica y las distintas adaptaciones al medio se comparten, hay diversidad equivalente entre unos sitios y otros en los rasgos que tiene una población. Sin embargo, cuando nosotros encontramos una barrera o la dispersión es de muy corto alcance, esto permite la adaptación de los organismos a las condiciones ambientales locales. Y cuando estas barreras se mantienen en el tiempo, podemos encontrarnos con, en realidad, grupos que aunque parecen los mismos, parecen ser la misma especie, la misma población, nos encontramos con que hay especies crípticas, como nos pasó en el caso de las lesonias, que antes hablábamos de Lesonia nigrense, en cambio en un momento identificamos una barrera y empezamos a hablar de Lesonia spicata y Lesonia verteruana en el norte. Y esto también puede ocurrir en especies que en tiempo histórico han estado, digamos, intercambiando, se han estado reproduciendo entre sí. A nivel actual podría no ser tanto el flujo de larvas entre sitios, lo que haga que en el fondo las dinámicas de recuperación de la población sean bastante dependientes de lo que pasa a nivel local, ¿ya? Y por otra parte también puede darse un escenario como de dispersión paso a paso, en que sí se van dando diferencias a lo largo del espacio, pero es en forma de gradiente, o puede darse otro escenario en que en realidad todo esté desconectado y cada lugar sea independiente, se autosustente, y si ese lugar colapsa por cualquier circunstancia, no haya posibilidad natural de recuperación de esa población. ¿Para qué queremos saber esto? Comprender la conectividad nos ayuda a reconocer límites de las poblaciones y de las unidades de stock, nos ayuda a evitar hacer, por ejemplo, traslocaciones que crucen barreras naturales, dispersando maladaptaciones o cargas parasitarias que no existen a un lado u otro de la barrera, y nos ayuda a identificar sitios críticos para la sostenibilidad de los ecosistemas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué identificar sitios críticos? Y acá empiezo a hacer el nexo con esto de la política global y las metas globales de conservación, ¿ya? En el año 2000, la Secretaría Nacional, el secretario de Naciones Unidas convoca a un grupo de expertos en el mundo en ecosistemas a evaluar los ecosistemas. Estos fueron más de 1.300 investigadores que se reunieron durante 5 años a evaluar cuáles eran las presiones que hacían que estuviéramos perdiendo ecosistemas, ¿ya? Entonces, lo que ustedes ven en esta gráfica, no se detengan en comprenderlo ahora, voy a ir a lo específico de lo marino, pero es distintos ecosistemas y las principales presiones que se identificaron en este ejercicio de expertos. Entonces, para el caso de la costa y del mar, lo que se observó es que, miren, los colores representan el impacto que se identificó que era el principal en el siglo pasado, en este ejercicio de expertos convocado por Naciones Unidas, donde para las costas, los principales impactos el siglo pasado eran el cambio de hábitat y la contaminación, mientras que en las zonas marinas el principal impacto en el siglo pasado era la sobreexplotación pesquera. Pero además, estos investigadores analizaron, basados en literatura, talleres, etcétera, qué otros impactos estaban ocurriendo en el presente siglo. Entonces, y cuál sería como la fuerza que tenían estos impactos sobre cada uno de estos ecosistemas. Entonces, en el caso de las costas se identificó, acá, perdón, las flechas representan la fuerza de ese impacto, entonces, la tendencia, perdón, del impacto. Entonces, la flecha hacia abajo es decreciente, flecha horizontal es continua, flecha diagonal hacia arriba es que incrementa, y flecha vertical hacia arriba es que incrementa muy rápido. Entonces, lo que encontramos es que en las costas el cambio de hábitat sigue incrementando, el cambio climático incrementa rápidamente su efecto en la pérdida de ecosistemas, las especies invasoras están incrementando su efecto, la sobreexplotación pesquera está incrementando su efecto en la costa, y la contaminación estaría aumentando también velozmente su impacto en la costa. Y en el mar, si bien la sobreexplotación pesquera era la gran amenaza que se veía en el siglo pasado, vemos que en la actualidad pareciera tener un impacto incrementando de el cambio de hábitat, el cambio climático, las especies invasoras estarían incrementando, y también la contaminación. Entonces, este escenario global para cada uno de los ecosistemas generó diversas metas y generó un plan estratégico de diversidad biológica con metas de Aichi,
que son 20 metas que se establecieron en los distintos países. Yo me voy a referir a una de esas metas, que es la meta 11, que indicaba que para el año 2020, el 10% de las áreas marinas y costeras, especialmente aquellas de vital importancia para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, estarían conservadas a través de sistemas de áreas protegidas, efectivos, ecológicamente representativos y bien conectados. Y como área protegida, la Convención de Diversidad Biológica, esta es una convención internacional, pero que en Chile tiene carácter de ley, indicaba como área protegida a cualquier área geográfica definida que está designada o regulada y gestionada para lograr objetivos específicos de conservación. Terminó la década del 2011 al 2020, hay una evaluación y en general Chile aportó con un porcentaje importante de su zona económica exclusiva a la protección de áreas marinas, pero esto no es, no todas las ecorregiones están representadas y no se ha hablado nada de conectividad. ¿Ya? Sin embargo, esto es una meta que se retoma a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la agenda que Naciones Unidas tiene para avanzar, para que los distintos países avancemos hacia el desarrollo sostenible en 2030. ¿Ya? Una de estas metas, la 14, tiene que ver con la vida submarina. Entonces, dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible, les decía, se distingue una meta, la 14, que es conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Y es relevante que entre estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es lo que debería como guiar la agenda de los estados, Naciones Unidas ha reconocido la urgencia total de la situación de los océanos, clasificando la salud de los océanos mundiales entre los desafíos más apremiantes, más urgentes. Por lo tanto, este Objetivo de Desarrollo Sostenible de mantener la vida submarina hace un llamado a la comunidad internacional a conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible. Y en particular, este año 2021 se había convocado a la conferencia sobre los océanos que se realizaría en Lisboa, Portugal, pero por la situación que tenemos con la pandemia, esto está suspendido. Se espera realizar el próximo año, ¿ya? Ahora, como les decía, estas metas han impulsado cosas importantes. Chile se ha puesto como en el ranking de los top 10 en términos de protección. Este es un mapa sacado de la página de mapas de Subpesca, y lo que observamos son acá en celeste y verde grandes áreas protegidas en nuestra zona económica exclusiva, pero concentradas principalmente en islas oceánicas. Celebramos que se hayan declarado estas áreas. Tenemos acá el área marina costera protegida y el parque marino, que está entre Isla de Pascua y Isla Sala y Gómez, bueno, y su mar circundante. Acá están las islas de Venturá y todo el mar circundante. Está el archipiélago de Juan Fernández con un área marina costera protegida a las 24 millas en torno al archipiélago, más este gran parque marino. También se decretó un gran parque marino en el Cabo de Hornos. Sin embargo, cuando miramos las zonas costeras del continente, ahí no vemos algo grande. Bueno, tenemos que hacer zoom para mirar qué ha pasado. Pero bueno, esto se retoma, y no solo en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que Chile lo ha incorporado en sus compromisos para cumplir con el Acuerdo de París, que es un acuerdo donde los países nos comprometemos a luchar contra el cambio climático, ¿ya? Y ahora, a simple vista uno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver lo marino con el cambio climático? ¿Cierto? En general, el cambio climático, una de las forzantes más importantes que se ha descrito es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Nosotros, cada uno de nosotros producimos dióxido de carbono cuando respiramos, tomamos oxígeno y al respirar, ¿cierto?, botamos dióxido de carbono. Y en estos tiempos de pandemia nos preocupamos a veces de tener una mascarilla muy complicada porque nos empezamos a llenar de dióxido de carbono. No podemos vivir así. Bueno, el planeta tampoco. Cuando el dióxido de carbono se incrementa en la atmósfera, lo que vemos es que el efecto invernadero, que es positivo para la vida en la Tierra, se incrementa a un nivel que la temperatura global empieza a aumentar, y eso genera diversos cambios, ¿ya? Entonces, para que la vida sea posible como la conocemos, en general hay acciones de distintos países para prevenir este aumento en la atmósfera de la concentración de dióxido de carbono. Y se ha instalado un concepto que es el carbono azul, que hace referencia a todo el secuestro de carbono que se realiza mediante fotosíntesis en los ecosistemas marinos. Y esto incluye la fotosíntesis que hacen los manglares, los pastos marinos, las algas, las microalgas sobre todo. Pero no tenemos que olvidarnos que
todo lo que se captura en la fotosíntesis en realidad pasa a una trama trófica compleja. Y el carbono, así como otros minerales que se incorporan en la trama, pasa a otros organismos. Entonces, más que pensar solamente en cuánto las plantas marinas como manglares, pasto marino o algas están capturando con fotosíntesis, tenemos que ver dónde se va ese carbono, y un aporte sin duda lo hacen las pesquerías bentónicas, a través de la captura en carbonato de calcio para testas. Esto es una testa de erizo. Estas son conchas de distintos moluscos, en la foto es claro. Estas conchas se producen por formación de carbonatos de calcio, y acá hay un secuestro de carbono importante que tenemos que visibilizar. Sin embargo, cuando nosotros miramos la contribución determinada a nivel nacional que ha comprometido Chile para su aporte al frenar el cambio climático, lo que observamos son, en el ámbito del Objetivo de Desarrollo Sostenible Vida en los Océanos, observamos 3 contribuciones que el Estado de Chile el año 2020, esto fue en diciembre de 2020, compromete. El primero de ellos es que se crearán nuevas áreas protegidas en las ecorregiones marinas subrepresentadas, tomando en cuenta, entre otros criterios, la contribución de las áreas protegidas y que los sistemas costeros que están, digamos, emplazados en humedales, terrenos fiscales, bien nacionales de uso público, que complementen esta red marina. Ahora, en particular con esta contribución, el Estado se compromete a que a 2030 al menos el 10% de las ecorregiones marinas subrepresentadas, como la Humboldtiana, Chile Central, Araucana y Chiloense, serán protegidas en un marco de planificación basado en ciencia y que considere los criterios para hacer frente a los efectos del cambio climático. Las otras 2 contribuciones tienen que ver con que las áreas protegidas que ya están declaradas tengan planes de manejo efectivo contemplando adaptación al cambio climático, y que se valorarán los co-beneficios de los distintos ecosistemas marinos en áreas protegidas marinas. Pero no se habla de otras zonas donde el manejo pesquero ha sido exitoso y que otras zonas que sostienen pesquerías que secuestran carbono. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué áreas protegidas tenemos en Chile? Yo les decía, hay grandes áreas en islas oceánicas, me voy a referir en general a las que están más en el continente. Hay 2 figuras que aparecen en nuestra ley de pesca, que son la de parque marino, que son lugares donde no se puede pescar, y acá reconocemos al Parque Marino Francisco Coloane en los fiordos, y tenemos la figura de reservas marinas, de las cuales hay varias a lo largo del continente, aunque en general son bastante pequeñas. Tenemos Isla Chiñaral e Isla Chorotamas en el límite entre la región de Atacama y la región de Coquimbo. Tenemos la Reserva Marina Putemún en el estero de Castro, la Reserva Marina Puyinque en Ancud, cerca de Ancud, y la Reserva Marina Rinconada en Antofagasta, ¿ya? Esta reserva marina en general, la de Chorotama y Chañaral, tiene un enfoque más ecosistémico, mientras que Putemún, Puyinque y Rinconada han sido consideradas como reservas genéticas de recursos bentónicos, ¿ya? Sin embargo, en Chile hay varios lugares que en realidad están resguardados de la sobreexplotación pesquera, dado que hay normas claras de administración. Entonces, la Ley General de Pesca y Acuicultura, además de hablar de parques y reservas marinas, define las áreas de manejo y extracción de recursos bentónicos que ya les describía. También acepta la figura de espacios marinos costeros para pueblos originarios, que aparece en la Ley Blasquenche, donde la pesca de alguna forma está regulada también, y se definen zonas que siendo áreas de libre acceso están reguladas a través de planes de manejo. Sin embargo, como áreas protegidas, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente para las zonas marinas reconoce 5 tipos de áreas que incluyen los parques y reservas marinas que les contaba, y además los santuarios de la naturaleza que aparecen en la Ley de Monumentos Nacionales, las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos, que se crean en la modificación del 2010 de la Ley de Base del Medio Ambiente, ahí se reconocen, y los parques nacionales y reservas nacionales, que son parte del sistema de administración de áreas protegidas del Estado, el SNASPE, pero algunos de estos parques han incorporado las zonas de fiordo dentro del polígono, o incluso se han creado reservas nacionales como la Reserva Nacional Cahuéscar, que está hecha para una zona que es marina propiamente tal, pero a su vez estas áreas no están reconocidas en la Ley de Pesca y Acuicultura como zonas donde haya una regulación pesquera distinta, ¿ya? Entonces, volviendo a las áreas de manejo, nosotros
en los resultados que les voy a mostrar, lo que hicimos fue preguntarnos si las áreas pueden contribuir a la conectividad de la red de áreas marinas. Y este es un trabajo donde analizamos la conectividad para 3 tipos de recursos que son muy abundantes en áreas de manejo, como lapas, erizo rojo y loco, en la zona que a nivel biogeográfico llamamos el área intermedia, que sería la región de Chile central y araucana, e integramos en la definición de qué sitios serían prioritarios aspectos de conectividad larval, ¿ya? Luego, eso está publicado, nosotros, lo que les voy a mostrar a continuación es un trabajo que hicimos en esta misma zona para analizar la conectividad entre las áreas protegidas y además ver qué otros sitios habría que sumar para establecer áreas. O sea, tenemos un llamado internacional a crear nuevas áreas protegidas, ¿cierto? Yo les mencionaba, esto está en la Convención de Diversidad Biológica, en la Meta 11 de Aichi, está en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? La meta, el objetivo 14 que tiene que ver con la vida en el mar, y además en el Acuerdo de París, nosotros como Estado comprometimos la creación de nuevas áreas en estas zonas que están subrepresentadas, como es esta zona, el área intermedia de Chile, ¿ya? Para hacer este análisis nosotros usamos un modelo basado en individuos acoplado con HICOM, donde se liberaron larvas virtuales en distintas estaciones, los mismos datos que les mostré previamente, pero la novedad es que hicimos una evaluación de qué lugares deberían protegerse si queremos resguardar la conectividad y por lo tanto la sustentabilidad de las especies en esta zona. Para ello estimamos qué lugares tenían más características de fuente de larvas, porque las larvas que allí se producían eran capaces de llegar a otros lugares, y esto lo hicimos considerando ambiente de arena y ambiente de roca, y les muestro los resultados a continuación en matrices de conectividad. Sin embargo, quiero hacer una pausa para explicar cómo se lee una matriz de conectividad. Imagínense, este es un mapa de Ancud, lo que nosotros hacemos es definir puntos de liberación, como lo que se ve acá en amarillo. Por lo tanto, cada uno de estos puntos de liberación va a ser a su vez el sitio de origen de las larvas y el sitio de llegada de las larvas. Ahora, ahí pueden llegar de distintos lugares. Entonces, lo que hacemos en la matriz es relacionar los sitios de origen en un lado y los sitios de llegada en otro. Cuando todo lo que sale de un lugar llega a ese mismo lugar, lo que vamos a observar es que solo vamos a ver colores en la línea diagonal. Pero en cambio, si vemos colores que representan porcentajes de reclutamiento o asentamiento en otros cruces, como vemos acá, eso significa que hay conectividad entre distintos lugares. O sea, por ejemplo, que de la MER 12 llegan larvas a la MER 25, ¿ya? Entonces ahora les muestro distintas matrices de conectividad para distintos modelos de especies, desde tiempo de vida larval 5, 20, 60, 90, y considerando el hábitat, la discontinuidad del hábitat, que para este ejercicio identificamos solo hábitat rocoso y hábitat arenoso. Entonces, ¿qué quiero que observen? Primero, que efectivamente, tal como decíamos, a medida que aumenta el potencial de dispersión, o sea, a medida que aumenta el tiempo de vida de las larvas, podemos encontrar mayor potencial de dispersión. Y fíjense ustedes acá que de 5 a 90 vemos que esto se va mucho más lejos, entonces las relaciones entre áreas aumentan. Sin embargo, cuando incorporamos la dimensión del hábitat, vemos que hay zonas de la costa que están desconectadas, o sea, donde no llegan larvas, aunque hagamos que se produzcan ahí larvas, o sea, aunque simulemos que ahí se repuebla y se liberan las larvas, no llegan larvas a esos lugares, ¿ya? Luego lo que hicimos fue, teniendo en cuenta estas relaciones de conectividad, estimar una caracterización para cada una de las edades de modelo como si fuesen puentes entre estos lugares. O sea, como si la conectividad larval fuera un puente entre los lugares. Y esto lo hicimos usando una métrica que se llama el BITID, la centralidad de intermediación, o Bitwin Centrality. Entonces, que lo que nos hace es identificar cuáles nodos son más críticos, tienen más fuerza para conectar esta red, ¿ya? Entonces, esto ustedes lo ven acá para ambiente rocoso y acá está para ambiente arenoso en función de en cada celda cuánta playa de arena, roca había. Y para sintetizar y no hacerlos ver tantas figuras, acá lo que hicimos fue, en esta zona de estudio, identificar las 40 celdas de las 400 que tiene este modelo, que tendrían más importancia para alguna de esas condiciones para asegurar conectividad. Porque además cuando hablamos de áreas protegidas o de áreas de manejo, tenemos que tener en cuenta que tenemos múltiples especies viviendo en un mismo lugar. Y considerar la conectividad entre áreas no lo podemos hacer como decir, bueno, vamos a mirarlo para el loco y asumimos que esa es la conectividad entre todos.
tenemos que asegurar conectividad entre algas, loco, erizo, lapa, lo que sea que conforma ese hábitat, ¿ya? Entonces, integrando los lugares más prioritarios para cada uno de estos modelos, identificamos 40 lugares con el más alto, con la más alta centralidad de intermediación, y acá lo que ustedes observan son, en rojo, sitios que fueron el más importante para alguna de estas condiciones, en morado, sitios que fueron más importantes para 2 de estas condiciones, en azul, sitios que fueron los más importantes para 3 de estas especies modelo, y en verde, acá al sur de Turúa, el sitio más importante para 4 modelos. Entonces, ¿qué observamos con esto? Primero, que elegir algunos sitios para una especie modelo no nos va a asegurar que tengamos los mejores sitios de conectividad para los distintos grupos. Entonces, esto es un desafío enorme, porque necesitamos tener una red con muchos sitios para que haya conectividad. O sea, si queremos una red de áreas protegidas que sea representativa y además bien conectada, necesitamos incorporar muchas nuevas áreas protegidas. Y cuando vemos dónde están estas áreas y qué es lo que hay hoy día, vemos que el 90% de las celdas priorizadas ya están destinadas a áreas de manejo o a otras zonas de interés pesquero. Entonces, AMER, como las que hay en Tirúa o Tregualemu, son muy relevantes para varios grupos, pero son áreas de manejo, y así hay otras, ¿ya? Ahora, cuando vemos zonas fuentes, zonas donde se producirían las mayores cantidades de larvas que son capaces de llegar a la costa, vemos que las áreas presentes en realidad no se ubican en las zonas fuentes, que es lo que la teoría nos dice debiera pasar. Solo el área marina costera protegida de Las Cruces ocupa parte de una zona relevante como fuente. Y algo muy importante es que vemos, este ejercicio nosotros lo estamos mirando en el área intermedia, que es la zona entre los 30 grados y 42 grados. Esto es la clasificación de CAMUS del año 2001, basada en clasificaciones biogeográficas para distintos grupos taxonómicos de Chile. Se identificó que estas eran las zonas más importantes como zonas de quiebre, ¿ya? Especies que son recursos traspasan estos quiebres. Sabemos que el loco está desde Perú hasta Magallanes. Sin embargo, no sabemos si esta especie es una sola población. De hecho, al contrario, tenemos antecedentes de que hay estructuración poblacional entre distintos lugares de la costa, basado en datos genéticos, pero no tenemos un barrido con datos genéticos, eso es muy caro, entonces tenemos que caracterizar lo que pasa en distintos lugares. Ahora, curiosamente, justo estas zonas que es donde más converge lo que tengo acá en este gráfico a la izquierda son clasificaciones propuestas por distintos autores para distintos grupos taxonómicos de invertebrados y las latitudes, ¿ya? Entonces en rojo destaco los 30 grados y los 42 como las zonas que la mayoría de las clasificaciones han propuesto como de quiebre, pero no son las únicas. Hay otras zonas, una a los 33 grados, los 35, los 37, que para distintos grupos han sido propuestos como zonas de quiebre biogeográfico, o sea, donde muchas especies terminan su distribución. Sin embargo, para las poblaciones de especies de recursos que sí se distribuyen ampliamente, ¿habrá un límite en esta zona? Bueno, algo que nos llama la atención es que en estos 2 quiebres principales, justamente es donde, por ejemplo, para la pesquería del loco se concentra el desembarque. La mayor extracción de loco actual ocurre en la comuna de Liguera, en el norte de la región de Coquimbo, así como en las comunas de Los Muertos, Maullín, Ancud, en la zona norte de la región de los lagos, que es precisamente donde se emplazan estos quiebres biográficos. Entonces, algo pasa que estos quiebres coinciden con el alto desembarque en pesquerías bentónicas, lo que sugiere que los procesos de dispersión, conectividad y reclutamiento en esas zonas pueden ser muy distintos y particulares en relación a lo que ocurre en el resto de la costa, donde se ha reportado potencial de dispersión de decenas y cientos de kilómetros, ¿ya? Entonces, en el marco del proyecto de seguimiento de áreas de manejo, fuimos a mirar qué pasa en estas zonas y generamos un modelo de alta resolución espacial para la zona norte de la región de los lagos, entre Fresia y Ancud, donde, teniendo este modelo, dispersamos larvas virtuales, son miles de larvas que se dispersan y luego se evalúa si vuelven a la costa, y las que vuelven a la costa vemos cómo se relacionan. Y acá nos encontramos con un escenario distinto al que habíamos reportado en trabajos como los que yo les contaba están publicados. Entonces, lo que encontramos acá es que la conectividad es mucho más acotada y las relaciones son con sitios cercanos. Esto incluso para el caso del loco, modelado con 90 días de dispersión, y vemos que si bien hay algunas zonas que capturan larvas de varias otras áreas alrededor, hay muchos lugares donde en realidad esto se queda cerca, o la mayor cantidad de las larvas se queda en el lugar donde donde se dispersó. Y en el mismo proyecto, el año 2019-2020, nosotros generamos un modelo para la región de Coquimbo en el quiebre de los 30 grados,
y acá relacionamos nuevamente las zonas de origen y de destino para el modelo Ancud arriba y para el modelo de Coquimbo abajo, estas dos zonas de quiebre donde decía, oye, sorprendentemente ocurre alto desembarque, uno supone que hay alto reclutamiento, y bueno, acá está hecho para dos especies de fisurela. En realidad los parámetros a nivel de modelación de larvas virtuales son los mismos, exceptuando la estación es distinta para distintas especies. Entonces los modelos usados en Ancud fueron fisurela nigra y en Coquimbo fisurela latimarginata, y luego tenemos Loxequinus albus para Ancud y Coquimbo, y con colepas para Ancud y Coquimbo. Y vemos que hay zonas que dispersan y conectan enormemente, fíjense, las mayores conectividades ocurren en el erizo, y en Concolepas encontramos algunas zonas que, miren, son capaces de capturar las larvas de toda esta zona. Les voy a mostrar la dispersión. Y bueno, vemos que larvas que están 6 días, como las lapas, 6, 8 días, en general se mueven bien poco mar adentro, más bien todas reclutan ahí. En el caso del erizo, quisiera mostrarles videos, pero va pasando el tiempo, lo que vemos es que las larvas también se quedan cercanas a la costa, excepto que hay ciertas estaciones en que son capaces de salir. Y en el caso del loco, es lo que más nos sorprende, 90 días, sin embargo, en esta zona de la costa, no quiero decir que en todas partes es así, vemos que la conectividad es con los cercanos, con los vecinos, más que una gran exportación de larvas hacia el norte o sur. Y acá es relevante hacer un esfuerzo en generar modelos de dispersión o modelos oceanográficos hidrodinámicos con alta resolución geográfica, porque aparecen corrientes costeras que generan más retención que lo que hemos visto en modelos de baja resolución. Sin embargo, creo que es muy importante enfatizar que estos lugares tienen algo particular y que probablemente tenemos que poder comprenderlos, dada la importancia que tiene para las pesquerías bentónicas. Ahora, entonces, ¿qué estamos viendo? Las larvas se exportan, salen de los límites del área de manejo, no en todas partes salen tan lejos como en otros. En un lugar pueden salir muy lejos y exportar hacia muchos otros lugares, mientras que en algunos lugares exportan solo a sus vecinos más cercanos, ¿ya? Pero no todos los lugares exportan lo mismo. Nosotros hicimos una estimación de la cantidad de larvas que produciría cada área de manejo para distintos recursos, y vemos, por ejemplo, en el caso del loco, que 12 áreas de manejo aportaría el 50% de las larvas de esta zona, de los lagos norte. Ahora, esto en realidad, cuando miramos las áreas de manejo, muchas aportan, muchas larvas. Las áreas de manejo son lugares donde los recursos alcanzan tallas que son muy superiores a la talla reproductiva, por lo tanto, aportan larvas en más de un evento reproductivo. Y eso es un efecto que no solo se queda en el área de manejo, sino que impacta al entorno y que puede impactar áreas protegidas. Esta es la geografía de la Gran Bahía de Coquimbo, donde hicimos el modelo el año pasado. Lo que encontramos nuevamente es el erizo como el más dispersor, nos sorprende. Acá encontramos que a los 30 grados se generaría un giro en torno a la Gran Bahía de Coquimbo y una zona como un filamento que sale más adentro a la altura de los 29 grados, lo que podría explicar ese quiebre que se ha descrito a nivel tipográfico. Ahora, eso, si bien en estas zonas la dispersión fue menor que lo que habíamos esperado o encontrado en otros trabajos donde miramos el centro del área biogeográfica intermedia, sí vemos que hay dispersión de larvas entre un lugar y otro, y en particular vemos que las áreas de manejo aportarían larvas a zonas que hoy día están protegidas como reservas marinas, como el caso de Islas Chorondamas y Isla Cheñenal. Entonces vemos que las larvas dispersadas desde área de manejo son capaces de llegar y reclutar en estas áreas protegidas. Entonces, vemos que las áreas de manejo tienen un rol importante en conectar este sistema. Sin embargo, vemos en la actualidad que pueden ser intervenidas solo con permisos sectoriales sin hacer un mayor... o sea, podrían ocurrir cosas que, a pesar de que las medidas de manejo están como controladas, de manejo pesquero, pueden ocurrir cosas en el entorno que pudieran poner en riesgo la persistencia de las poblaciones, ¿ya? Para la costa de Chile, para responder a la Convención de Diversidad Biológica, Chile entrega un informe con una estrategia nacional para protección de la biodiversidad, y en el caso de las zonas costeras y litorales, en el documento entregado en 2020, el Ministerio de Medio Ambiente junto con el PNUD, lo que indican es que los factores que provocarían cambios en el litoral, en las ecorregiones marinas costeras frente a Chile continental, ellos identifican que habría intensa explotación pesquera. Les voy a hacer la síntesis de lo que el Ministerio informa a la Convención de Diversidad Biológica. Habrían señales de enriquecimiento metalogénico de grado moderado severo asociado a faenas relacionadas con la minería y la actividad portuaria en la zona norte.
habrían descargas al mar de residuos urbanos y del procesamiento de productos marinos con escaso o nulo tratamiento. Habría un aporte de nutrientes de la actividad agrícola a los cursos y cuerpos de agua y zonas estuarinas que finalmente desembocan en el mar entre las regiones de Coquimbo al Maule. Además, se describen descargas de plantas industriales desde el Maule a Puerto Montt, así como actividad acuícola intensa e intensa explotación de recursos bentónicos en la zona de los fiordos hasta el Cabo de Hornos, y aporte de contaminación difusa de las cuencas, reconocido como tema prioritario para Chile. Las fuentes de esta referencia están descritas en el Informe Nacional de la Estrategia de Biodiversidad. Ahora uno se pregunta, ¿esto tiene que ver con organismos bentónicos? Si ponemos al loco como ejemplo, este es un mapa conceptual, pero nosotros pensamos, para que el loco se reproduzca y finalmente la pesquería sea sostenible, no solo es suficiente con que tengamos adultos reproductores, que es lo que aseguramos al resguardar la veda biológica, al resguardar, extraer los adultos. Necesitamos que estos adultos sean capaces de reproducirse, por lo tanto que no estén castrados por parasitismo o por INPOSEC, que podría ocurrir si, por ejemplo, traspasamos parásitos castradores a lugares donde no los habían, o los locos crecen en lugares contaminados, ¿ya? Además necesitamos que las larvas completen su desarrollo en el tiempo de desarrollo intracapsular, por lo que cualquier indicador de contaminación costera, como los que indicaba el Ministerio de Medio Ambiente, podrían aumentar la mortalidad intracapsular. De hecho, hay papers que han hecho estudios y muestran la distinta como sobrevivencia de las larvas dentro de las cápsulas ante distintas condiciones, dióxido de carbono u otro. Estoy solamente haciendo un mapa conceptual para revisar si esto influiría o no en las pesquerías bentónicas. Entonces, luego, en el desarrollo de vía libre, para que la pesquería sea sostenible, necesitamos que las larvas logren llegar de vuelta a sus sitios de reclutamiento y que finalmente haya asentamiento, ¿ya? Entonces, creemos que las pesquerías sí podrían estar afectas al daño ambiental que se busca evitar a través del establecimiento de áreas protegidas. Sin embargo, cuando uno mira los decretos de creación de áreas protegidas que se emplazan en lugares donde hay áreas de manejo, lo que observamos es que en general las áreas de manejo son excluidas de esos decretos. Si vemos, por ejemplo, el caso de la isla Reserva Marina Isla Choros Damas, el decreto que hace una protección ante el sistema, o sea, da una categoría distinta a este lugar ante el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, ese decreto indica que se excluye de esta área marina el área de manejo y explotación denominada Isla Chorro, que estaría en el centro. O sea, la zona costera finalmente de la Isla Chorro está excluida de esa protección. Cuando vemos áreas marinas costeras de múltiples usos, por ejemplo, la Afquema Pulahual, acá vemos, el decreto de creación indica que se excluyen de esta área los espacios de la columna de agua y fondo de mar correspondiente a las 5 áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, denominadas Islas Hueyelhue, Palería, Sur Caleta Cóndor, Punta Hueyelhue y Caleta Cóndor. Y este escenario no lo vemos solo en la Afquema Pulahual, lo vemos en Isla Grande Atacama, y lo vemos en otras áreas donde se han decretado o se propone decretar áreas protegidas, pero sin embargo toda la zona costera que ya está ocupada por área de manejo termina siendo excluida de la figura de protección. Entonces, tengo preguntas para ir cerrando esta charla y abrir la discusión en relación a lo que les he mostrado, y es preguntar cómo podemos reconocer el aporte de las áreas de manejo a la conectividad y sostenibilidad de los ecosistemas marino-costeros de Chile centro-norte y centro-sur, sobre todo de aquellas áreas de manejo que son fuente de larvas o puente entre otras áreas. ¿Es posible reconocer esta figura en el sistema de evaluación de impacto ambiental como una categoría de área protegida? Por ejemplo, hoy lugares como las zonas de interés turístico o los barrios patrimoniales están reconocidos en nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental como áreas protegidas. Por lo tanto, cualquier proyecto que se emplace en ese lugar debe ser evaluado ambientalmente. Hoy día el área de manejo no tiene esa condición. ¿Deberíamos fomentar inversión pública en aquellas áreas de manejo que son fuentes de larva o nodos críticos de conectividad? ¿Cómo fomentamos el manejo costero integrado? Que es lo que hoy día FAO nos está diciendo. Tenemos un caso exitoso de áreas de manejo como lugares de manejo pesquero y bueno, todo lo que les conté al principio. Sin embargo, hay un desafío que es avanzar al manejo costero integral. Entonces, ¿cómo fomentamos este manejo costero integrado a través de instrumentos de planificación territorial que resguarden el entorno de las áreas de manejo y sobre todo aquellas que son más importantes para resguardar este pool de larvas que nos sirve?
Y podemos evitar la translocación de individuos para repoblamiento cruzando zonas de equilibrio geográfico, para regular diversidad genética, evitar dispersión de parásitos, esto es algo de lo que estamos hablando con los administradores. Sin embargo, ¿cómo prevenimos también impactos de acuicultura a pequeña escala en áreas de manejo o en áreas circundantes que pudieran traer con ello también otras amenazas como especies exóticas invasoras u otras cosas que podrían ocurrir? Entonces, dicho esto, dejo abierta la discusión. Hay un video que Lía les va a dejar el link si quieren ver un poco más de cómo son las larvas y en realidad lo que manejamos como larvas viajeras del océano. Hay un video muy lindo del cual yo les iba a mostrar un par de minutos, pero no sé cómo estamos con el tiempo. Muchas gracias, Catherine. Muy interesante, muy detallada tu presentación. Y estamos un poquito pasado el tiempo, pero tomando en cuenta las preguntas de discusión que tú planteas, yo creo que a lo mejor podríamos extendernos un poquito más, unos minutos más, partiendo con las preguntas que están en el chat y luego quienes quieran responder o consultar algo asociado a las preguntas de discusión que planteó Catherine. Así que le doy paso a Lía. Dime, Catherine. Perdón, ¿dejo las preguntas o cierro la pantalla y nos vemos? No, mejor déjalas por si alguien quiere comentar en función de las mismas. Así que doy paso a Lía para que pueda contarnos las preguntas del chat y luego quien quiera plantear algo asociado en respuesta a las preguntas de discusión puede hacerlo a micrófono. Gracias, Javier. Bueno, vamos a pasar a leer las preguntas que hay en el chat. Alejandro pregunta, ¿qué porcentaje de las áreas potenciales de manejo tenemos hoy implementadas y cuánto más debiésemos crecer para tener un sistema óptimo sustentable en Chile? Hoy día hay 700 áreas de manejo que están funcionando. De esas, por ejemplo, depende del recurso. Yo creo que acá tenemos un mosaico de paisajes y de recursos. Entonces, por ejemplo, no sé, si pensamos en Macha, bueno, hay otro tema que no pongo en la discusión, pero Macha, hay algunas áreas de manejo que tienen Macha y otros Macha en realidad están en lugares donde no hay áreas, o están en lugares, hay un banco de Macha donde hay más de un área de manejo. Hay un tema de escala ahí que resolver. Bueno, y esa es una pregunta relevante, porque acá un desafío que se nos presenta es cómo hacer sustentables recursos que son de alta dispersión. Entonces, donde más que el resguardo de un lugar, o como que necesitamos que mirar esto como red. Entonces, cuánto más crecer ahí hay varias preguntas integradas. En el fondo es cuántas unidades, cuán cercas. Además, también hay un tema de gobernanza. Esto funciona si es que tenemos áreas de libre acceso donde se puede hacer la pesca mientras el área de manejo, la extracción está cerrada. Esa es la condición, ¿no? La explotación es cada cierto tiempo. Yo creo que hay más personas que podrían colaborar, o sea, como aportar a esta conversación. Yo no he medido cuántas más necesitamos pero creo que lo que tenemos en áreas de manejo es muy superior que lo que hoy día Chile ha avanzado en la zona de la costa continental en establecer áreas protegidas. Gracias, Catherine. Igual ahí pueden ir sumándose si quieren a la discusión. Vamos por mientras a leer la segunda pregunta, que es de Macarena Herrera. Dice, hola Catherine, muy interesante el estudio que nos muestras. Me pregunto si están consideradas las diferentes estrategias de movilidad que tienen las larvas de las diferentes especies modeladas, dado que tienen diferentes capacidades natatorias, diferentes diseños hidrodinámicos y distinta densidad. No, mira, en la parte de lo que yo mostraba de Chile Central, hay tres cosas distintas, hay varias informaciones distintas. Cuando yo mostré el trabajo que publicamos para integrar la conectividad a la selección de áreas que son relevantes para el servicio ecosistémico, ahí solo trabajamos con 3 modelos de especies. Era una especie de lapa, una especie de loco, una especie de erizo. Y en ese ejercicio sí se incorpora el mayor detalle, ¿ya? Para cada especie. Ahora, sobre ese detalle, siguen habiendo dudas que hoy día no podemos responder porque no está la información científica. Por ejemplo, en el caso del loco, nosotros sabemos que una vez que eclosionan las larvas desde la cápsula, hay un tiempo de vida que ocurre en la columna de agua y que se ha descrito muy bien para la parte tardía de la larva, como esta larva que hace migración vertical entre día y noche, eso se ha descrito. Sin embargo, la parte temprana no la conocemos.
Las densidades no las conocemos. De hecho, lo hemos conversado. Por ejemplo, Liesl Garabelli es una investigadora que hoy día está en Canadá. Ella hizo su tesis doctoral en la conectividad larval del loco usando este mismo tipo de modelación y no logró dar con el dato de la densidad. Ese dato no lo tenemos. Pero uno puede hacer aproximaciones, jugar con un rango de escala. O sea, de hecho, cuando hablamos del loco, yo puedo decir, bueno, si hay sugerencias de que tal vez los días tempranos el loco está en el ventos, porque acá hay una deuda para hacer esta moderación, que es tener la información de cómo es la vida de las larvas. Entonces yo digo, bueno, son en realidad 90 días. Hay investigadores que me han dicho, mira, 90 días se estimó dando un alimento que no es el ideal para el loco. Entonces probablemente la columna de agua está solo 60 días. Pero hay observaciones que dicen, no, en los fiordos lo hemos visto el año entero, entonces probablemente está 6 meses en el agua. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en ese caso? Y es lo que estamos haciendo hoy día, por ejemplo, para el caso de Ancud, es que no sabiendo cuánto tiempo es, voy a hacer varias pruebas, voy a modelar desde 30 días, 60, 90 y 6 meses. Y probablemente me pase que se quedan girando. Entonces, a pesar de que estén más tiempo en el agua, no importa. Pero sí importa saber si está en la capa superior, en los primeros 10 metros de profundidad, o está en los metros 40, 50. Ahora, lo que hemos hecho para resolver eso, por ejemplo, es modelar el transporte fijarlo en la primera 10 metros, después fijarlo en los 20 metros de profundidad, o dispersarlos desde 20, 30, 40. Entonces, lo que nos toca hacer con eso es jugar con distintas condiciones, pero podemos hacer eso cuando tenemos un recurso de interés. Cuando queremos avanzar a la escala de múltiples especies, yo solo con pensar en 2 hábitats, 3 hábitats, con 4 tiempos de vida larval, este ejercicio lo hemos hecho con 8 tiempos distintos, pero con solo ya pensar en 4 tiempos de vida larval por 3 hábitats, por con o sin migración vertical, ya voy sumando muchas condiciones distintas que son las que usamos para hacer esta priorización. Yo creo que los resultados no son muy distintos en términos de mostrar que los sitios que se van priorizando con cada uno de estos modelos distintos son distintos. Pero cuando el enfoque es para el manejo pesquero, como lo estamos haciendo en la sección área de manejo, para mirar qué pasa con loco, con erizo, con lapa, ahora estamos mirando macha, ahí sí jugamos con todas las posibilidades dentro del conocimiento que tenemos de las larvas. Y como destacaba al principio, esto no es posible sin la colaboración de muchos investigadores que están dispuestos a conversar con nosotros, quienes han trabajado sobre todo en cultivo de larvas, que no es lo mismo que las larvas en el océano. Pero varios investigadores que han hecho cultivos de larva se han sentado ahora con nosotros a describir y decidir, bueno, esta larva va a estar abajo, va a estar arriba, ¿cuál es el hito que hace que finalmente se asiente? Eso. Gracias, Catherine, por tu respuesta. La siguiente pregunta es de Gonzalo Fuensalida y dice así, dice, una herramienta indirecta de medir conectividad es la diversidad genética entre las poblaciones. Especies con mayor dispersión larval mostrarían una diferenciación genética mayor en comparación con especies con mayor dispersión larval. ¿Has medido diversidad genética en áreas de manejo de alguno de estos recursos? Muchas gracias por la pregunta. Voy a partir explicándole a la audiencia un poquito de lo que él cuenta. De hecho, voy a retroceder a una figura para ayudarme en la respuesta. A mis conectividades. Ay, disculpen. Hay una figura que me va a ayudar. Ah, esta. Ya. Lo que él describe es que si nosotros tenemos menor dispersión, lo que va a ocurrir es que los individuos se van a mostrar mayor estructuración genética, ¿ya? Imagínense el caso del centro, acá donde tengo una barrera, o donde la dispersión es de tan poquita escala que vamos a tener barreras, ¿ya? Entonces, si uno mira características genéticas, lo que va a observar es que el grupo a un lado de la barrera va a ser distinto que el grupo al otro. Entonces, yo puedo elegir, por ejemplo, el lugar de más a la izquierda, el que está acá, y lo voy a comparar con el lugar que está acá más a la derecha, sin saber cómo es el proceso de dispersión. Y luego hago lo mismo, pero en el escenario que está abajo, que es dispersión paso a paso, ¿ya? En ambas condiciones lo que encontramos es que los individuos de este parche de hábitat, que es el de más a la izquierda, que sería una posición de la costa,
comparados con este otro, son muy distintos. Y eso yo lo puedo ver con características genéticas. Las características genéticas las podemos mirar con distintos marcadores genéticos que van a dar cuenta de distintos tiempos de distancia, ¿ya? Nosotros entre áreas de manejo no hemos hecho mediciones de diversidad genética, pero lo que sí hemos hecho es revisar la literatura para distintos recursos de la que disponemos, ¿ya? Entonces, ahora, si yo encuentro que dos lugares son distintos, como podría pasar acá entre lo que yo les describía como el sitio más a la izquierda y el de la más a la derecha, no voy a saber si son distintos porque acá hay una barrera y dispersión paso a paso, o simplemente porque era dispersión paso a paso y gradualmente se fue dando esa diferencia. Entonces, si yo encontrara esas diferencias, sabría que algo pasa. Lo que nosotros sí hemos hecho es revisar literatura que muestran quiebres o que muestran estructuración genética entre distintos lugares de la costa y conversar con investigadores que han hecho este tipo de cosas, ¿ya? Una de las personas, por ejemplo, que ha entregado datos genéticos fundamentales para el loco es la doctora Leila Cárdenas de la Universidad Austral. Nosotros hace un par de años hicimos un seminario que abordó la conectividad del recurso loco con colepas, y en esa oportunidad expusieron Leila Cárdenas. Leila hizo un trabajo clásico donde ella describe, usando marcadores genéticos muy conservados, que son antiguos, como el citocromo oxidasa 1, que el loco desde Perú hasta Magallanes, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, que antes se pensaba en una subespecie, es toda una gran especie. Sin embargo, en trabajos posteriores que ella muestra que hay estructuración en las poblaciones. Ahora, como te digo, cuando yo miro algunos sitios, que es lo que podemos hacer con la genética, porque en general es caro, lo que encontramos es que este sitio es distinto que el otro, pero no sé cuál es el proceso que hace que sean distintos, que es lo que a nivel de manejo pesquero nos interesa más, es ¿hay una barrera o hay esto? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en el caso de algas, yo les decía, claro, la literatura nos muestra enorme diversidad entre lugares para algunas especies de algas, incluso usando estos marcadores conservados como citocromo oxidasa, que para el caso del loco era un solo, digamos, como que hay una radiación en este marcador y se distribuye de forma magnífica a lo largo de todo Chile, y solo cuando vamos a ver marcadores más variables contemporáneos como microsatélites, ahí encontramos que hay variaciones y estructuración entre poblaciones. Entonces, bueno, aclaré esto para que el resto del público entendiera, pero respondiendo a tu pregunta, nosotros en áreas de manejo no lo hemos hecho, hemos priorizado abordar esta pregunta con modelación para entender los procesos que generarían esta dispersión y entendiendo también que estos procesos no son constantes en el tiempo. Por ejemplo, el proceso que hoy día estamos describiendo en Ancud es un proceso que sacamos de una modelación que es climatológica, que es la condición más probable en el tiempo, pero sabemos que en un año niño es totalmente distinta la dispersión. Y es esa variabilidad entre el sitio a sitio lo que queremos atrapar. Por supuesto, la genética puede ser una forma de validar que lo que estemos diciendo es cierto, y lo que hemos hecho, como te decía, es al revés, es mirar la literatura y conversar con investigadores que pudieran tener datos. Ahora, sin ninguna duda, sería muy valioso para distintos recursos ver en distintas áreas de manejo, pero hasta ahora no está al alcance económico de nuestro proyecto. Gracias, Catherine. La siguiente pregunta es de Francisco Cárcamo y dice: felicitaciones por tu trabajo, Catherine. En el trabajo de modelación se incorpora el concepto de área spreading stone. ¿Podrían ser equivalentes a los nodos que tienen un más alto between centrality? Y además, otra pregunta también de Francisco menciona que dice: considerando el aumento significativo y progresivo de acciones de manejo de AMER, ¿cuán lejos o cerca estamos de dar recomendaciones fundamentadas al respecto a subpesca? Gracias, Francisco, por las preguntas. Ya, primero, cuando él habla de stepping stone, estamos hablando de esto de dispersión paso a paso, o sea, que en el fondo yo disperso, o sea, perdón, yo no, desde un área de manejo o desde un área en general de la costa se dispersa al vecino o a los vecinos más cercanos, pero desde esta también se dispersa al vecino y desde esta al vecino y al vecino. Eso es stepping stone o paso a paso, es como ir saltando piedritas, ¿ya? Y claro, eso es lo que hemos mostrado que ocurre, por ejemplo, en Ancud o en Coquimbo. En realidad, más que estar todo como revuelto, lo que ocurre es que en estas zonas lo que ocurre es que va saltando al vecino. Ahora, esa descripción no es general para la costa. Nosotros el año pasado también tuvimos un modelo, o sea, exploramos un modelo que es de Antofagasta a Valparaíso, con menos resolución espacial, pero ahí pudimos ver un conjunto mayor de áreas de manejo y nos encontramos con un mosaico en términos de cuánto dispersan.
un mosaico en el cual nos encontramos áreas que tienen esta conducta de stepping stone, o sea, van muy cerquita, 3 kilómetros, 4 kilómetros la dispersión, pero luego aparecen áreas, sobre todo aquellas que están, no quiero decir dónde, pero uno podría inferir que las zonas de surgencia o las zonas como más como destacadas topográficamente podrían ser, pero aparecían áreas donde la mediana de la dispersión era superior a 10 kilómetros o incluso a 50 kilómetros. Y esto se da a nivel de mosaico, entonces esto nos sorprende harto, porque claro, yo muestro esta gráfica que tengo de fondo, pero no es decir, bueno, es A o es B, en realidad es una mezcla de situaciones, entre lugares que están así como conectados solo con el vecino y lugares que están como entregando larvas a muchos lugares, ¿ya? Eso no es lo mismo que hablar del BitWinet Connectivity, que es la conectividad de intermediación, que es lo que busca la conectividad de intermediación es, entendiendo que hay conectividad, o sea, que están estas flechas, es decir, bueno, ¿cuáles de estos nodos? Yo acá tengo en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, acá tengo 12, en las distintas situaciones son posibilidades para estos 12 parches de hábitat. Voy a decir, ¿cuáles de estos parches es crítico para mantener este lugar conectado? Porque si yo los saco, entonces se genera un quiebre. Aparece una barrera. Recordemos que al haber, las poblaciones requieren que lleguen larvas para que entonces siga todo el ciclo. Entonces, hay parches que probablemente al sacarlos afectarían a otros parches y eso depende de la ubicación que estos tengan entonces. Cuando nosotros usamos el BitWinet Centrality, lo que hacemos es decir, bueno, ¿cuáles de estos parches son los más críticos en cada uno de los modelos que fuimos armando? Y ahí nos encontramos con que la mayoría de los parches que son el más crítico para un modelo es solo el más crítico para ese y no para todos los otros. Entonces, una aproximación a la selección de sitios que incorpore la conectividad requiere en realidad incorporar muchos sitios. Ahora, sobre la segunda pregunta, que tiene cuán lejos estamos de las medidas de manejo, bueno, esto lo conversábamos nosotros hace una semana con gente de la Unidad de Recursos Bentónicos, porque una de las cosas que nos inquieta es el repoblamiento. Hoy día una de las medidas de manejo que se puede hacer es repoblar, significa que yo traigo individuos de un área y las llevo a otro, y en particular, eso también dentro como del límite geográfico de la especie, ¿ya? Pero tenemos que tener un enfoque más precautorio, porque ese límite geográfico de la especie muy probablemente no es el de la población. Si nosotros pensamos que a los 30 grados hay un quiebre biogeográfico, por enfoque precautorio deberíamos evitar que pase algo de aquí para allá en ese lugar. Y no solo porque la población pueda tener adaptaciones a las condiciones ambientales del lugar, sino que hay toda una biota que es distinta. Entonces, cuando traigo individuos de Iquique y los repoblo en los vilos, que esos pescadores me lo han dicho, yo digo, pucha, tal vez no llegan solo locos, llegan todos los parásitos que están en la biota de Iquique y que no estaban en los vilos y que llegan. Entonces, cuando hago un repoblamiento, además de incorporar nuevos individuos que podrían aportar larvas, también estoy arriesgándome a traer con ellos enfermedades u otras cosas. Entonces, ¿cuán lejos estamos en términos de nosotros indicar dónde están estos quiebres? Hemos avanzado a nivel en Ancud y Coquimbo, creemos que hay que enfatizar con estos quiebres. Lo que encontramos en Ancud, no lo mencioné, es una zona de quiebre al norte de Maullín, donde desde ahí hacia el norte la dispersión es predominantemente hacia el norte y de ahí hacia el sur es predominantemente hacia el sur. Y eso nos sorprendió porque, bueno, es distinto que lo que vimos en Coquimbo, donde en realidad lo que veíamos era un quiebre, la corriente marina va hacia mar adentro y genera como que se genera un salto entre Chañaral de Aceituno y los Bronces, como que ahí no pasaba mucho. Sí pasan larvas, pero muchas menos que las que pasan internamente. Ahora, en Ancud ocurre este quiebre, pero hay un trabajo de Strupp de este año 2021 que muestra que en años con corriente del Niño, el quiebre que es típico de los 41 grados, en realidad se puede desplazar incluso hasta los 47 grados. Entonces, hay harto que pensar antes de hacer recomendaciones, pero yo sugeriría un enfoque precautorio de no saltar estas dos grandes barreras y con literatura y con juicio experto también, identificar otros lugares que puedan ser quiebre y evitar que hayan traslocaciones entre un lugar y otro para distintas especies. Ahora, hay recursos de los cuales queda muy poco. Si pensamos en el piure, es una especie que dispersa poco, que es esperable que haya una alta estructuración y diferencia, y uno debe decir, no lo repueble, pero el problema es que cuando no queda, repoblar es la única alternativa. Ahora, en especies como el loco o el erizo, que sí tienen una enorme distribución, están presentes en muchos lugares, creo que debemos invitar a una acción entre vecinos. Y acá hay un desafío que nosotros tenemos hoy día, que es ver cómo las áreas de manejo conversan a la vez con planes de manejo. O sea, cómo
de alguna forma ocupamos las dos herramientas para que, siendo las áreas individuales, las organizaciones de pescadores artesanales titulares puedan conversar entre ellas y tomar resguardos, porque lo que hace mi vecino no debiera ser indiferente a mi área de manejo. Los individuos adultos se mueven y las larvas, ya vimos, se mueven. Eso. Muchas gracias, Catherine. Si no hay más preguntas y comentarios, vamos a ir cerrando en virtud del tiempo. Te agradecemos, Catherine, nuevamente por tu exposición muy completa, muy detallada. También felicitaciones. Y también agradecemos a cada uno de los participantes que estuvo en esta charla. Así que muchas gracias. No sé, Catherine, si quieres decir algunas palabras o vamos finalizando. Muchas gracias de nuevo a todos los presentes. Muchas gracias por quedarse. Es difícil abordar esto diciendo menos, porque hay mucho que decir, y sobre todo creo que tenemos que visibilizar. Nancy lo comentaba un día, Nancy Barahona decía, en realidad, claro, estamos haciendo manejo sin mirar los estadios larvales, es algo que es muy complejo de hacer, necesitamos el apoyo de muchas personas, pero ya tenemos que partir visibilizando que ocurre esto, y también haciendo que Chile visibilice el aporte que hacen las áreas de manejo, así como otras pesquerías bentónicas, a la sustentabilidad de los océanos, y se cuiden más, como eso. Muchísimas gracias, Catherine. Pues, si alguien tiene comentarios, dudas o colaboraciones futuras o dudas de cualquier tipo, le escribe directamente a Lía y ahí Lía canaliza con Catherine. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Muchas gracias nuevamente, Catherine. Muy buena presentación. Gracias, que les vaya muy bien. Gracias a ti, Chao, chao, Catherine. Excelente presentación. Muy bien. Gracias, Catherine. Bendiciones. Que estés bien. Chao, gracias. Oye, Chao, qué gusto Catherine. verlos. Sí. Desde todo Chile, qué gusto verlos. Que estén bien todos. Chao, Catherine. Niños, chao, chao. Chao, Catherine. Gracias por Chao, la presentación. Muchas gracias. Adiós. Adiós.